Para mí es un placer estar acá y compartir con ustedes algunos mensajes sobre ese manejo tan difícil y complejo que es el manejo de un paciente que ya tiene una demencia en estadio final o en estadio terminal. Creo que ya han hablado durante la mañana sobre qué es una demencia, pero quiero enfatizar en algunos puntos para hacer un abrebocas a lo que vamos a hablar más adelante durante la conferencia. Recordemos que las demencias en su mayoría, ¿por qué digo en su mayoría? Porque hay algunos casos donde las demencias, digamos, tienen cura en unas condiciones muy específicas, pero en la gran mayoría son procesos neurodegenerativos crónicos de naturaleza progresiva. ¿Qué quiere decir progresiva? Que en general el paciente nunca va a estar mejor desde el momento del diagnóstico, sino que siempre va a haber un retroceso, no solo en esas funciones cognitivas, sino también conductuales, y esto va a generar también una alteración en la funcionalidad y va a causar una incapacidad para que la persona pueda moverse, vivir de manera independiente. A veces existe una creencia que no es cierta de que las personas no se mueren de demencia, sino que fallecen de otras cosas, que el Alzheimer no mata, que los parkinsonismos no matan, pero la enfermedad de Alzheimer y el otro tipo de demencias también neurodegenerativas son consideradas causantes de la muerte de los pacientes. La enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, en Estados Unidos es la sexta causa de muerte. Luego de que una persona comienza los síntomas de una enfermedad de Alzheimer, la persona va a vivir entre 3 máximo 12 años. Eso obviamente es promedio, no quiere decir que el 100% de los pacientes estén en estos años. Hay casos donde se mueren antes de los 3 años, casos donde viven más de los 12 años, pero eso es lo que reconoce la literatura como el tiempo promedio de vida de una persona que es diagnosticada con Alzheimer o que desde que inician los síntomas. Desde el diagnóstico, porque recordemos que una cosa es que empiecen los síntomas y otra es que se diagnostiquen. Muchas veces esos síntomas son considerados inicialmente como cambios normales del envejecimiento y no se diagnostican al comienzo de la enfermedad. Entonces, por eso siempre desde el diagnóstico a la muerte hay un poco menos de años que cuando comparamos el inicio de síntomas. Y una vez una persona tiene una demencia avanzada, que vamos a definir esto en un momento, la sobrevida es de 1.3 años. Una vez llegan a este momento, viven aproximadamente un año. Pero sigue siendo y seguirá siendo muy difícil estimar la expectativa de vida. Lastimosamente, uno de los motivos de consulta muy frecuentes, no solo en clínica de memoria, sino en la consulta de geriatría es, bueno, a mi mamá le diagnosticaron enfermedad de Alzheimer o a mi mamá le diagnosticaron una demencia de Lewy. ¿Cuánto va a durar? Es muy difícil establecer la expectativa de vida. Es mucho más fácil establecerla, por ejemplo, en un cáncer. Es mucho más fácil, pero en estas enfermedades neurodegenerativas es difícil. Por eso usted va a encontrar profesionales que le digan, no, yo creo que va a durar 2 años, otros 3 años, otros 10 años, pero es muy complejo. Se ha encontrado y la literatura reconoce que cuando una persona tiene una demencia terminal, se encuentran unas barreras en la atención de esos pacientes, más que en la atención, en la adecuada atención, que vamos a discutir cuál sería esa adecuada atención, y estas son una de las barreras. Uno, que a veces ni las familias ni a veces los médicos reconocemos la demencia como la causa de la muerte, o sea que eso es lo que está llevando al paciente a que fallezca. Dos, que a veces es difícil determinar que el paciente está en una etapa terminal de la enfermedad o simplemente hacemos negación, no, pero yo no veo tan mal a mi mamá, pero ¿cómo así que ya está terminal? Y eso hace que haya esa barrera. Tres, en que es difícil evaluar a veces los síntomas en esos momentos de final de vida o demencia terminal, porque por el deterioro cognitivo el paciente no puede decir me duele acá, me arde, me molesta. Entonces es difícil esa evaluación sintomática. Y cuarto, pues una falta de conocimiento de leyes y de la ética médica.
¿A qué me refiero en este punto? Y es que muchas veces al final de la vida, entonces unas personas, un hermano dice una cosa, el sobrino quiere otra cosa, la cuñada dice otra cosa sobre cómo manejar al paciente y resulta que esa persona nunca o el paciente dio una voluntad anticipada, nunca dijo qué sí quería, qué no quería. ¿Por qué? Por falta de conocimiento de las leyes. En general, las demencias al final de la vida se parecen todas mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que una enfermedad de Alzheimer, una demencia severa de origen vascular, una demencia frontotemporal o una demencia asociada a enfermedad de Parkinson o parkinsonismos, al final son muy parecidas. Por eso cuando a uno a veces le llega un paciente en este momento y la familia le dice, ¿y qué fue lo que trajo así a mi mamá o a mi papá? Es imposible saberlo, porque al final todas las demencias son prácticamente iguales. ¿Por qué se caracteriza una demencia al final de la vida? Las personas tienen dificultad para hacer movimientos coordinados e independientes. Esta que es uno de los puntos más complejos de tratar y que está presente en casi todas las demencias al final de la vida. Miren que la dificultad para tragar o deglutir está en el 86% de los pacientes en esta etapa. Disminución en la movilidad, ya no caminan, ya no se mueven por sí mismos y en alteración en la capacidad de reportar síntomas, por obvias razones. El pronóstico de las demencias al final de la vida es un pronóstico con un curso errático. ¿Eso qué quiere decir? Que uno quisiera como médico poder tener esa lamparita y decirle a la familia, mire, el mes entrante va a pasar esto, el otro mes esto, y finalmente su querida madre o abuela va a fallecer en diciembre, pero eso es imposible predecirlo, como ya les había dicho, porque ese pronóstico tiene un curso errático. Y es que miren que uno puede estar al final de la enfermedad, pero estabilizarse y quedarse ahí 1, 2 años sin ningún cambio. O uno puede seguir progresando de una manera, digamos, como venía haciendo en la misma velocidad, o puede que llegue a la etapa final y no alcance a vivir toda la etapa final, sino que inmediatamente fallezca. Entonces, es un curso errático esos últimos, digamos, meses o años de vida en un paciente con demencia. Esta es la escala que nosotros los médicos utilizamos para determinar cuándo un paciente tiene una demencia terminal. La parte fácil para uno entender que un paciente es terminal es hacerse una pregunta. Y la pregunta es, a mí me sorprendería si mi paciente, mi mamá, mi hermana, fallece en menos de un año, yo la veo tan mal. Si ustedes se preguntan y se preguntan esto y se responden, yo creo que podría fallecer, eso podría hablarle a uno que ese paciente tiene algo terminal y es que en menos de un año va a fallecer. Estos son los criterios y estas son la escala que nosotros utilizamos para clasificar la enfermedad de Alzheimer principalmente, pero también se puede aplicar a otras demencias. ¿Y cuáles son los estadios? Entonces, el estadio 1 es una persona completamente normal, el 2 es una muy leve queja, el 3 es una persona que sigue siendo independiente, pero solo tiene dificultades en trabajo, el 4 ya hay un deterioro más importante, pero la persona sigue siendo independiente, y así sucesivamente hasta llegar al último estadio, que es el 7. Pero ustedes ven que el estadio 7 tiene unas otras, digamos, características, y es que se clasifica en A, B, C, D y E. Acá faltó la D. El paciente que tiene un estadio 7 y que es ya incapaz de caminar independientemente, adicionalmente ya habla muy poco o la capacidad del habla limitada a menos de 6 palabras o una palabra, ya cumple el primer criterio para hablar de una demencia terminal. Y si a eso le sumamos uno de estos criterios, nos va a dar el criterio completo para hablar de terminalidad demencia. ¿Cuáles son? Que haya tenido una neumonía aspirativa, eso quiere decir que se le haya ido saliva, comida a los bronquios y haya hecho una neumonía, que haya tenido una pielonefritis o una infección urinaria alta, que haya tenido algún tipo de septicemia o infección que lo hayan tenido que hospitalizar
que tenga úlceras por presión, esto quiere decir lesiones en la piel por estar acostado, quieto, que a un paciente que tiene fiebre recurrente, ay, es que mi mamá por ahí cada 20 días le da fiebre, ya no paramos en urgencias porque mantiene con fiebre, o que tenga cualquier problema con la alimentación. Solo con que el paciente ya haya perdido su movilidad, como les mencionaba anteriormente, no camine, no hable ya bien, y uno de estos, ese paciente se considera que tiene una demencia terminal. ¿Cuáles son los problemas en la deglución? Pues el más importante es dificultad para deglutir, incapacidad de alimentarse por sí mismo o que ya rechace y haya bajado los alimentos y haya bajado la ingesta de manera importante. Y entonces viene para uno como familia estas preguntas. Entonces, pero ¿cuánto tiempo va a durar así mi mamá, mi papá? Si ya no come, ¿cómo lo vamos a alimentar? ¿Y cómo sé que no esté sufriendo? ¿Quién me puede ayudar? Yo ya estoy cansada de esta situación. Pero lo más importante muchas veces que quieren la familia es ¿qué hacemos para que no sufra? Y será mejor, que es una pregunta que siempre nos hacemos, que lo llevemos al hospital o lo manejamos en la casa. Entonces, la idea durante esta conferencia es responder a algunos de estos interrogantes. Cuando una persona está con una demencia terminal, a los últimos 3 meses de la vida de una persona con demencia, estos son los principales síntomas que se han encontrado en los diferentes estudios. El primero, dificultad en la deglución, dolor, dificultad para respirar, agitación, aspiración, se le va comida a los bronquios o a los pulmones o saliva, las úlceras por presión o lesiones en la piel y la presencia de fiebre intermitente. Vamos a empezar hablando por el que yo creo y nosotros creemos como equipo que es el que más dificultad le da de manejo, no solo al médico, sino también a la familia, que son las dificultades en la deglución. Entonces, hay dos formas de alimentar a los pacientes que tienen una demencia avanzada. Una, la alimentación manual, que quiere decir que yo, lo que típicamente se llama como el cuchareo, yo le doy a mi familiar la comida por cuchara, por pitillo, como la pueda recibir, o la otra de una manera artificial, por una sonda. Vamos a hablar hoy entonces de cuáles son los beneficios de cada una y finalmente cuáles son las recomendaciones científicas actuales que van a favor del paciente. Quiero contarles un poquito la historia de esto, y es que hacia el año de 1999, un tercio de los pacientes que vivían en un hogar geriátrico tenían una gastrostomía. ¿Qué es una gastrostomía? Es una sonda que le lleva la comida artificial a los pacientes. En este caso estamos hablando de demencias. Posteriormente, hacia el 2003, hubo un aumento exagerado en la colocación de gastrostomías. ¿Por qué? Pues porque obviamente envejecía más la población, más personas con demencia, más personas con dificultad para deglutir y se creía en ese momento que la sonda mejoraba la longevidad, o sea, mejoraba la expectativa de vida, disminuía el riesgo de que el paciente se le fuese comida a los pulmones y que mejoraban el estado nutricional. Y eso era lo que se creía en los años 2000 de las gastrostomías. Pero a finales del 2009 y 2010 empiezan a aparecer una cantidad de publicaciones científicas donde dicen nos estábamos equivocando. Las ondas de gastrostomía no prolongan la vida, no mejoran la calidad de vida, no mejoran la parte nutricional del paciente, no disminuye el riesgo que este paciente tenga unas úlceras por presión y todo lo que estábamos haciendo antes no se debe seguir haciendo. Entonces, en el 2012, la Sociedad Americana de Geriatría y la Academia Americana de Hospicios y Medicina Paliativa sacan una gran publicación en contra del uso de la gastrostomía y dicen que basado en la evidencia científica no se debe colocar gastrostomías en pacientes con demencia y que solo se debe hacer alimentación confortable, que ahora vamos a describir qué es la alimentación confortable. A partir de ese momento y ya hacia el año 2014, dadas esas recomendaciones, en todo el mundo empezaron a disminuir la colocación de gastrostomías hasta un 50% y estamos actualmente con esta misma evidencia activa y actual. Este sigue siendo la recomendación científica que va a favor de los pacientes y es no colocar sondas en este momento de la vida.
¿Por qué? ¿Por qué es malo ponerle a mi mamá, a mi papá, a mi tía una nutrición artificial al final de la vida? Uno, porque en el procedimiento puede haber una mortalidad, se pueden morir hasta el 28%. Dos, porque cuando se hace este procedimiento, el 64% de los pacientes están muertos al año. Porque después de que yo pongo una sonda, miren lo que dura un paciente en promedio, 56 días. Adicionalmente, no está clara que la sonda mejore los parámetros nutricionales, no mejora el riesgo de una neumonía porque se puede aspirar. Y esto que yo creo que para todos, no solo para ustedes como familias, cuidadores, sino para nosotros los médicos, es lo más importante y es lo que queremos. No mejora la calidad de vida del paciente. Adicionalmente, incrementa el aislamiento social porque dejan al paciente solo en la habitación, ya no lo llevan a la mesa, al comedor. Está asociado con restricciones físicas y farmacológicas porque es que mi mamá se agita y entonces se quita la sonda, entonces toca darle droga para que la tengamos calmada o la tenemos que amarrar. Y adicionalmente, aumenta el riesgo de que estas personas puedan desarrollar lesiones en la piel. Entonces, ¿cómo debe ser el manejo de los pacientes que tienen demencia avanzada y en cuanto a su nutrición al final de la vida? Entonces, ¿qué dice la evidencia científica? Actualmente solo se debe dar una alimentación confortable. Esa alimentación, ¿en qué consiste? Se debe sentar al paciente, se debe dar las comidas favoritas. Entonces, si el paciente quiere helado de desayuno, helado de almuerzo y helado de cena, se debe asumir y dar al paciente lo que él quiere. Acuérdense que ustedes probablemente ahorita hablaron de dietas para prevenir el deterioro rápido, dietas para prevenir la enfermedad. Eso ya aquí no sirve. Al final de la vida, este tipo de intervenciones nutricionales no van a cambiar la evolución del paciente, no van a cambiar la sobrevida, no va a cambiar nada. Entonces aquí se le da al paciente lo que quiere. Si quiere desayunar huevo, almorzar huevo y cenar huevo, se le da huevo todo el día. Uso de sabores fuertes. Aquí no aplica la comida sin sal, la comida sin azúcar, porque en este momento de la vida lo que estimula la deglución son las comidas que tienen suficiente sal, suficiente azúcar para que genere la estimulación a nivel oral y que esos pacientes puedan deglutir. Siempre se le deben dar bolos pequeños. Quiere decir que empezar siempre con comida en pequeña dosis y mirar cómo lo tolera. Recordarle frecuentemente al paciente, mastique, mastique, vigilar que esté alerta, que esté despierto. Los suplementos altamente calóricos que ustedes pueden decir, bueno, ¿y qué tal que aparte de la comida yo le quiera dar un suplemento nutricional? Sí ha demostrado que pueden mejorar el peso, pero no mejoran ni la funcionalidad, ni la parte cognitiva, ni la mortalidad. O sea, uno los puede utilizar, pero eso no va a generar, digamos, unos mayores avances en cuanto a la enfermedad. Y otra pregunta, otra cosa que podemos hacer nosotros al final de la vida, y de pronto alguno de ustedes como cuidadores ha tenido la experiencia, y es la hidratación paliativa, ¿sí? ¿Qué es la hidratación paliativa? Es ofrecerle al paciente líquidos por un catéter para hidratarlo. No es comida, son líquidos. Entonces, hay mucho debate sobre si darle líquidos al final de la vida a una persona sirve de verdad para que ese paciente tenga un mejor beneficio o un mejor confort. ¿Por qué? Primero, porque los síntomas de deshidratación no son claros. El paciente no está en la capacidad de decir tengo sed, no tengo sed. Es de cuestionable valor los beneficios. Podría prolongar la aparición de la muerte y esto se podría traducir en prolongar el sufrimiento. A veces la relación entre sed e hidratación no está clara. Muchas veces las personas pueden tener sed y estar bien hidratadas. Entonces, esto es una decisión que ya se debe tomar en conjunto con la familia y el médico tratante. Nos sentimos más tranquilos dándole hidratación paliativa a mi mamá en la casa. Está bien, se puede hacer, está bien hecho, está recomendado científicamente. No quiero darle hidratación a mi mamá. Hemos decidido con el médico que solo le vamos a mojar la boca y limpiar los labios cada 2 horas, hidratarle los labios. También es correcto hacerlo. Otro de los síntomas al final de la vida es la fiebre y la aspiración o la broncoaspiración o neumonías broncoaspirativas. ¿Qué se sabe sobre esto?
Cuando ya estamos al final de la vida y presentamos una neumonía, la mortalidad de que después de que una persona tenga una neumonía con una demencia avanzada es del 50% a los 6 meses. Es un predictor altísimo de mortalidad. Y la mayoría de pacientes que mueren con una demencia avanzada tuvieron neumonía las 2 últimas semanas de vida. Y entonces uno dice, si ya sabemos que estamos en un manejo de fin de vida y que tiene una neumonía, ¿le tengo que dar antibiótico? Acá está la respuesta. Entonces, el manejo antibiótico al final de la vida en pacientes con demencias avanzadas tiene un aumento de la sobrevida muy modesto. Se dice también que puede prolongar la muerte y asimismo usted lo podría interpretar como que pudiera prolongar el sufrimiento. Al parecer, el antibiótico tampoco tiene una evidencia clara sobre el control de síntomas, a no ser que el paciente tenga fiebres muy fuertes o secreciones mucopurulentas abundantes. Puede aumentar la carga del tratamiento y puede dar paso a emergencia de gérmenes resistentes. Claro, porque va a tener que usar antibiótico, pues ¿qué va a pasar con las bacterias? Se van a volver multiresistentes. Entonces, debe ser considerado con cuidado en pacientes con demencia avanzada. Aquí también es válida las dos opciones. Mi mamá tiene una neumonía, estamos en un final de vida, he decidido con su médico tratante no darle antibiótico. Eso está bien hecho. Mi mamá tiene una neumonía, he decidido con su médico tratante que por la fiebre tan alta o por las secreciones tan fétidas y purulentas le queremos dar antibiótico para controlar esos síntomas. También es correcto. El dolor, entonces, gran dificultad para evaluar el dolor en estos pacientes. ¿Por qué? Porque no pueden decir, me duele acá, me duele más en la noche, me duele más en el día, si me siento me duele, eso no se puede evaluar. Entonces, ¿cómo pueden ustedes como cuidadores identificar que su familiar o que su paciente o la persona que cuidan tiene dolor? Uno, cambios en el patrón de sueño. Es que ella dormía muy bien, dormía de 10 a 5 de la mañana, ahorita ya duerme solo 1 hora, está desesperada, ya ni siquiera sonríe, está llorando. Algo que es importante es la expresión distorsionada, las facies fruncidas, la boca corrida, parpadeando rápidamente, sensación de que usted los vea respirando rápido, que están sudorosos. Pueden ser síntomas y pueden ser signos de dolor. Y nosotros, por ejemplo, en geriatría utilizamos esta escala que pues es para utilizar para los médicos, pero que les puedo pues mencionar cómo nosotros nos damos cuenta que un paciente con demencia puede tener dolor, y es porque la respiración es muy ruidosa, ¿sí? Respiran muy rápido y luego como que paran de respirar, llaman, gimen todo el tiempo, muerden, hacen muecas de disgusto, de desaprobación, pegan puños, rodillazos, la posición es en flexión. Normalmente cuando un paciente está con las manos acá, estirado, probablemente está muy relajado y no tiene dolor, pero esa posición constante de flexión con la mirada fruncida puede hacernos alertar de que de pronto nuestro paciente tenga dolor. Cuando estamos en el momento del final de vida, también nos toca pues revisar medicamentos que ya no sirven y que en ese momento no van a generarle al paciente ningún beneficio, y pues eso también va a disminuir la carga del cuidador de no tener que estar dando pastas cada 2 horas. Un ejemplo, la atorvastatina, lovastatina, los medicamentos que bajan el colesterol, ya en este momento de la vida no sirven. Por ejemplo, si mi paciente tenía una quimioterapia porque tenía un cáncer, si ya está al final de la vida de una demencia, probablemente esa quimioterapia no tenga ningún efecto. Asimismo, algunos medicamentos para la diabetes, los medicamentos para la osteoporosis, la insulina generalmente al final de la vida tampoco tiene un efecto importante, medicamentos anticoagulantes como la warfarina o algo que logre estimular el apetito. Obviamente esto siempre debe ser evaluado por el médico tratante, nunca uno como familiar debe atreverse a quitar un medicamento porque puede causar un evento adverso, una hospitalización, pero sí es posible lograr el mínimo de medicamentos para usar al final de la vida para que también, como les decía, se disminuya esa carga del cuidador. Y este tema que es de los más duros para hablar, pero creo yo que es el más importante, y es que tomar decisiones en una persona que tiene una demencia terminal es muy difícil.
Pero esto sería mucho más fácil si la persona en algún momento de su vida dio una voluntad anticipada. ¿Qué quiere decir voluntad anticipada? Yo puedo y tengo el derecho por ley en este país, estoy hablando de Colombia, de definir qué quiero que me hagan y no me hagan cuando yo llegue a un momento de final de vida. ¿Qué es el documento de voluntad anticipada? Esta es la resolución que lo rige y dice, es aquel documento en el que toda persona que es capaz, sana o estado de enfermedad, pero que tiene el pleno uso de sus facultades legales y mentales. Al final de la vida yo ya no puedo preguntarle a mi mamá y a mi papá sobre esas voluntades anticipadas cuando tiene una demencia terminal. No se debe hacer. El paciente debe tener facultad mental para poder tomar decisiones en el futuro de manera declarada, forma libre, consciente, para obtener sus preferencias al final de la vida y que es más importante que sean relevantes para sus marcos de valores personales. Aquí no importa qué opine el hijo, qué opina el sobrino, qué opina la tía. Es el dueño de su voluntad anticipada y de sus decisiones. Este documento, ¿cómo lo pueden hacer entonces ustedes? Este documento hay 3 maneras. Uno, con la notaría. Este documento usted puede ir frente a un notario, hacer la certificación y firmarlo. El médico tratante lo pueden hacer también o con testigos. Hasta la misma ley dice que pueden hacer mediante un video. No quiere decir que si yo no voy donde un notario, mis directrices de avance o mi voluntad anticipada no sirven. Claro que sirve. Lo que pasa es que, pues obviamente si está notariado tendría un poquito más de peso o ya hay un documento público que está por ahí y se podría conseguir, pero no es necesario y es importante que lo tengamos claro. Entonces, ¿yo qué puedo poner en la voluntad anticipada? Entonces, vamos a mirar. 1, sitio de cuidado. Si a mí me pasa esto y yo ya pierdo esto, a mí por favor me llevan a un hogar de ancianos o a una institución, a mí me llevan a un hospicio al final de la vida. Uno puede decir eso. 2, si quiero que me reanimen o no. Generalmente aquí a reanimación se indica hacer compresiones en caso de que uno haga paro. 3, y este es el punto súper importante. ¿Quiero que me pongan nutrición artificial o no quiero que me pongan nutrición artificial? 4, si quiero que me pongan una hidratación paliativa, yo también lo podría escribir. 5, si quiero que me pongan o no antibióticos al final de la vida. Y esta directriz de avance o esta, digámoslo así, voluntad anticipada también de no hospitalizar. Venimos de un boom en la medicina donde las personas dejaron de morir acompañadas en su casa, con su música, sus mascotas, con su familia, su sacerdote, a morir en un hospital, en una UCI, intubado, solo. Entonces es importante que respetemos que las personas quieran fallecer en su casa, en su cama, con su mascota, con su familia, y eso se puede dejar escrito en un documento de voluntad anticipada. Y también acá todavía hay mucho, digamos, mucha tela para cortar porque la solicitud de eutanasia actualmente en nuestro país se debe hacer de manera activa, la persona estando consciente y en su facultad. Yo no puedo decir, a mí en el año 2040 me hacen el favor y me hacen la eutanasia. Eso todavía, pues aquí en este país no está regulado, pero la eutanasia es una directriz de avance si yo tengo toda mi capacidad de toma de decisiones. Hay una cosa importante y es que a pesar de que, mire que yo les he mostrado que este tipo de cosas no generan lo que es la nutrición, los antibióticos, la hidratación, no van a generar un beneficio como tal al final de la vida de los pacientes, sí se ve, y eso está reportado en la literatura, en el día a día, que hay una demanda de tratamiento agresivo. ¿Qué quiere decir? Pasen a mi mamá UCI, pasen a mi papá UCI, intúbelo, reanímelo, hágale esto, póngale un marcapasos. ¿Y es por qué? Porque la mayoría de familias no entienden el curso de la demencia, no entienden que están en un final o en una etapa terminal. A veces uno también tiene esa esperanza del pronóstico positivo. ¿Qué tal? Dios quiera que mi mamá se mejore, la esperanza es lo único que se pierde, yo quiero que salgamos adelante, pero a veces esa esperanza en el pronóstico positivo no tiene primero en cuenta los deseos del paciente, porque a veces nadie sabe cuál es el deseo del paciente, y adicionalmente lleva a veces a hacer cosas que van a producir más sufrimiento.
Entonces, por eso es tan importante una adecuada comunicación con su equipo médico, con su médico tratante, para que hagan lo mejor por el paciente. Para terminar, entonces, yo les quiero dejar estas conclusiones de esta charla. Hablemos de directrices de avance tempranamente con los pacientes, con la mamá, con el papá. No esperemos tener 60, 70 años para hablar de directrices de avance. Las directrices de avance se pueden hablar en cualquier momento de la vida, desde que usted tenga la facultad mental de hablar. Siéntese una noche en su casa con toda su familia y discutan qué quieren y no quieren en un momento de estos. La nutrición artificial no debe usarse en pacientes con demencia al final de la vida. Se debe dar esa alimentación confortable. El uso de antibióticos ustedes lo deben de evaluar detalladamente con el médico tratante. Reconocer que no hospitalizar es una directriz de avance. Tratemos de que nuestros pacientes mueran en casa, acompañados, con la comodidad que da el hogar. Y eso pues desde el punto de vista tanto del cuidado, la familia y el médico, pues es responsabilidad de nosotros. Y evitemos al máximo hospitalizar los pacientes al final de la vida con demencia, excepto obviamente cuando van a un hospicio. Un hospicio es un lugar donde usted va a pasar sus últimos días, horas o meses de vida, o definitivamente cuando hay un sufrimiento que yo no puedo tratar en casa. Eso es obvio, que si mi mamá se hizo una herida y hay que cogerle puntos, pues obviamente tendré que ir al hospital. Son cosas que son evidentes, pero en casos en los cuales se pueda manejar los síntomas en casa, siempre preferir en esta etapa de la vida tratar estos síntomas en casa. Esto es todo. Yo quedo atenta a las preguntas que ustedes tienen y espero que esto les haya ayudado un poquito para el manejo que viene ahora en adelante con sus familiares o sus pacientes, que sé que es una etapa muy difícil y donde todavía hay muchas controversias en el manejo. Gracias.